Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para contaros el 250 aniversario de la muerte del nacimiento de Caspar David Friedrich. Os he hablado, bueno, para quien no lo sepa, es un pintor paisajista del 18, más bien del 19, alemán. Es un señor que en un momento determinado, su obra es maravillosa. Mirad, es tan maravillosa que los surrealistas, bueno, los impresionistas, no, los expresionistas la llevan, vamos, los surrealistas también la tienen en cuenta, casi todas las vanguardias, pero es que tuvo una maldición gitana y es que resulta que este señor, los nazis se enamoraron de él y lo tenían como oro en paño, con lo cual se le asoció a los nazis. Él no tenía nada que ver con los nazis, lo he contado muchísimas veces, o sea, porque los nazis buscaban, yo qué sé, la mitología germánica, etcétera, etcétera. Y entonces, pues este señor, que era un protestante muy radical, nacido en la Pomerania, su padre era fabricante de vela y jabón, era el sexto hijo de 9, tuvo una infancia relativamente buena, pero con muchas desgracias, muchas muertes. Cuando tenía 7 años su madre murió, después murió una hermana suya, no sé si de tifus, después un hermano suyo, cuando él se cayó patinando por hielo, se cayó en un charco y entonces se iba a ahogar, su hermano lo salvó, pero murió. Y él se salvó y tenía mucho sentimiento de culpa. No sé, murieron un montón de miembros de su familia de manera muy dramática. Él va a estudiar la Academia de Arte de Bellas Artes sueca, que era muy afrancesada, imagen y semejanza de la francesa. Él nunca va a perder la ciudadanía sueca, pero realmente él había nacido en Greifswald, que era la Pomerania, el 5 de septiembre de 1774, y va a morir en Dresde. No me acuerdo, tengo que mirarlo, en 1840, porque tengo que tener una chuleta de, como os he dicho, es un pintor paisajista del romanticismo alemán. Estuvo muy de moda en una época, pero de pronto pasó su moda, se intentó suicidar. Era una persona muy melancólica, muy trágica, como era, porque realmente el romanticismo, yo, yo creo que son los alemanes los inventores con la Sturm und Drang. Ellos parten del idealismo, lo que pasa es que después se difundió, emerge del idealismo. Ahí también el romanticismo está asociado a la burguesía, a esta nueva clase emergente que ya quiere tener sus propios gustos. Entonces, el romántico es muy teatral, es muy de mirar en su interior. Este señor tiene unos cuadros que son una preciosidad, los voy a poner, lo he puesto muchas veces, pero lo pondré una vez más, donde él, de hecho, el paisaje que hace se lo inventa, o sea, está tomado en parte de la realidad, pero la composición que hace, él dice que lo que pinta tiene que ser una intermediación entre él, Dios y la naturaleza. No sé, él a lo mejor se pinta mucho de espalda, habréis visto obras suyas, que está en medio de una cumbre con unas nubes. Bueno, es una maravilla, pero tuvo una vida muy tortuosa y de hecho es olvidado. Goethe mismo habla de él y se ríe de él, o sea, lo ridiculiza, porque él rechaza el clasicismo de alguna forma, o sea, rechaza todo lo anterior y hace un tipo de pintura totalmente diferente, pero Alemania en ese momento está teniendo un crecimiento espectacular y en poco tiempo la pintura le resulta como mema, como pasada, anticuada. Lo que pasa es que a principios del siglo XX, de nuevo, es redescubierto, se pone de moda. Después Hitler lo toma, bueno, tenía una obra suya en el Bundestag y también, ¿qué es lo que iba yo a contar? Así, él pinta como 310 obras, pero se han perdido muchas. Una porque está en el Glass Pavilion, que se quema, me parece que a principios del siglo no, me parece que, no me acuerdo cuál es la fecha, pero no es a principios del siglo. Y después los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial destruyen muchísimas obras suyas. Ahora mismo, afortunadamente, está en los mejores museos
alemanes y de todo el mundo hay colecciones de él porque él es una persona muy reconocida. Yo digo que lo mismo surrealista, lo mismo expresionista, o sea, toman a este señor porque este señor, el paisaje que hace es su paisaje de su interior. Como os he dicho, era una persona que se intenta suicidar, muy melancólico, muere con 66 años en la total pobreza, con 44 años se casa, tiene 3 niños, muchas veces utiliza a su mujer como modelo, hace un tipo de pintura pues muy melancólica, pero muy bonita. Bueno, entonces este año se celebra el 250 aniversario de su nacimiento y van a hacer diferentes exposiciones, como se hizo aquí con Picasso, aquí en Francia, explorando, digamos, narrativas distintas, discursos distintos. Ahora os lo voy a contar de forma más ordenada. Este hombre, este pintor, eh, eh, mm, ¿cómo se llama? Caspar David Friedrich, fue olvidado, incomprendido totalmente en su época, aclamado. Y en el 250 aniversario de su nacimiento, la obra de Caspar David Friedrich vuelve y además con muchísima más fuerza. Un hombre junto al mar, es precioso porque pinta un paisaje espectacular con un hombre así de chiquitito de espalda, tan pequeño que pasa casi desapercibido, con una mirada muy triste. Él era muy melancólico, todo hay que decirlo, es que en el norte de Europa hay un luteranismo muy estricto, muy estricto. Este hombre pequeñito, triste, contempla las olas negras, el cielo se cierne igual de sombrío y amenazador sobre los horizontes. Tan solo en la parte superior del retrato asoma un rayo de esperanza transformándose en una especie de gris delicado ahí, azul celeste. Bueno, estas franjas de colores resultan increíblemente modernas. Estamos hablando de finales del 18 y principios de los 20, con un aspecto bidimensional, casi totalmente abstracto. Este hombre fue como el Big Bang de lo que iba a venir. Casi todos los buenos artistas se adelantan a su época. Caspar David Friedrich pintó todo esto en 1808, entre 1810. Él tiene un rechazo total a Napoleón, a la moda francesa. Entonces pinta a sus alemanes, los pinta con levitas. A mí la levita me encanta, yo tengo una levita de seda que me chifla ponérmela. Bueno, unos 100 años antes de que comenzara la modernidad en el arte, actualmente el monje en la orilla del mar permanece en la antigua Galería Nacional de Berlín. ¿Qué vería, ¿Qué vería en este motivo aquí el devoto protestante Friedrich, cuya hermana y padre mueren poco antes de hacer esta pintura, de empezar a trabajar en esta serie? Un hombre a merced de la fuerza de la naturaleza, entre la experiencia y el vacío. Él era muy teatral, era como muy místico, pero era un hombre bueno. Bueno, en los cuadros reposados de Friedrich, cada uno percibe cosas diferentes, como tiene muchas lecturas, muchas aristas. Cada momento. Esta obra no tiene nada que ver con la pintura paisajista que se hace en el siglo XIX de Turner y Constable. Él es único y excepcional, anticipado totalmente a lo que es la modernidad. Sin embargo, sus obras tampoco representan imágenes, sino que son algo así como collage al óleo. Compone momentos de la realidad, árboles, yo qué sé, colinas, rocas, nubes, que él tiene un cuaderno de esbozo, digamos, capta determinadas cosas, las compone y después las pasa al cuadro y las compone como quiera, porque a él le gusta muchísimo pasear por la naturaleza con una perspectiva de disposición diferente totalmente de lo que es la realidad, bajo una luz siempre un poco apocalíptica, especial, muy de romántico. Realmente el romanticismo es el principio del XIX. Su idea era, dice, porque el pintor no solo debe de pintar lo que ve frente a sí mismo, sino también aquello que se ve en su interior. Cuando aparecen personas las vemos por detrás. En su biografía, que se convirtió en bestseller, que es La magia del silencio, publicada en 2023, el experto en arte Florian Ills dice que Friedrich era maestro en la observación, y lo es, de la naturaleza y en su interiorización emocional. No es capaz de pintar figuras ni rostros, pero es posible que Friedrich solo pretenda que los observadores contemplen junto a su figura el cuadro y el mundo que crea y adoptemos la perspectiva que él tiene. Para Friedrich, la búsqueda de una experiencia espiritual es lo más importante. La naturaleza es
y en la soledad también, de alguna manera. Es el pilar de su obra. Él tiene un cuadro, tiene una serie de cuadros que son totalmente clásicos, están en la historia del arte. Monje a la orilla del mar, tiene acantilado blanco en Rügen. Ya he dicho que muchas obras suyas se quemaron en el Glass Pavilion y desaparecieron también con los bombardeos aliados. El caminante sobre el mar de nubes, o hay uno que el que está de espaldas sale su esposa y salen también unos amigos, sus cuñados, o el destructor. Gélido tiene también un mar de hielo. Todas estas obras son hoy día iconos del romanticismo temprano y forman parte de la memoria colectiva de la historia del arte alemán. Es que mirad, Alemania artísticamente le pasaba un poquito como Inglaterra, o sea, tiene el gótico, los primitivos góticos que son muy bonitos, después en el 19 va a tener se llaman los nazarenos, sí, pero quiero deciros que no tenía una grandísima historia ni de escritores y tal, tenía más de escultura, o sea, de arquitectura, de vitrales. De hecho, ellos estaban convencidos que fueron los primeros en hacer gótico, porque siempre ha habido una pugna entre Inglaterra, Francia, Alemania, etc. Después se enteraron que no era así, pero qué más da, tienen unas cosas góticas preciosas, o tenían, no sé si... me imagino que lo habrán reestructurado después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Pero quiero decir que no tenían ni muchísima tradición de escritura, ni tenían mucha tradición de pintura, etcétera, como otros países, como nosotros los ribereños, italianos, españoles, etcétera, del Mediterráneo, porque tenemos mucha luz, somos muy alegres, muy de pintarlo todo. Y bueno, este artista es maravilloso, porque de alguna forma el romanticismo surge allí y eso también estimula las artes. Bueno, esto no siempre fue así. Friedrich había nacido en 1774 en Greifswald, que está a la orilla del mar Báltico, la Pomerania, es medio sueco, y fallecido en Dresde en 1840. Y tuvo éxito en vida. El propio rey prusiano adquirió el monje en la orilla del mar para regalárselo a su hijo. Pero ya sabéis que los que viven de la calle un día están de moda y otro día han caído en desgracia. Pero apenas 10 años más tarde, los frecuentes motivos melancólicos pues habían pasado de moda, porque eran sombríos, misteriosos, así como la mistificación de la naturaleza. Goethe se reía de ellos. Ya no respondían al gusto del momento y ya os he dicho que Goethe se burlaba de manera poco, lo ridiculizaba. Pero bueno, Goethe, aparte de ser un genio, también, en fin, mejor, bueno, poco antes de su muerte era misógino, poco antes de su muerte el mundo lo había olvidado totalmente al Friedrich. Muchos de sus cuadros, entre ellos El Caminante, Los acantilados blancos de Rouge. Mira, aunque esté hablando y no suene, lo habéis visto montones de veces su obra. Pasaron desapercibidos, incluso se perdieron durante mucho tiempo. Después, por supuesto, se han recuperado. Y no fue hasta principios del siglo XX cuando se redescubrió el arte de Friedrich y unos años más tarde los nacionalsocialistas, los nazis, vieron en sus obras elementos nórdicos, germánicos que utilizaron con fines propagandísticos. En 1974 los cuadros de Friedrich fueron expuestos por primera vez en una gran exposición, motivo de su 200 aniversario. Este año va a ser 250. En la Alemania de entonces, que estaba dividida todavía. En la Hamburger, tengo que leerlo, Kunsthalle y la Staatliche Kunstsammlung Dresden. Unieron su fuerza al otro lado del telón de acero. Fue una tragedia esto, Alemania partida. Para emprender una excepcional cooperación. Como consecuencia, Caspar David Friedrich fue rehabilitado como superestrella del romanticismo y sus obras fueron reexaminadas y reinterpretadas por Estillo. El artista político Friedrich, que propugnó la lucha por la libertad frente a Napoleón, pasó a un primer plano. Hay que ver incluso que, yo qué sé, que era un amante de la naturaleza, el primer defensor del medio ambiente. Bueno, se pueden hacer tantas lecturas. En cualquier caso, su arte aborda temas intemporales totalmente, porque también era nacionalista. Tened en cuenta que aunque él había nacido a mitad del 18, la independencia alemana no es hasta 1874, está reivindicando su país. Bueno, el caso es que despierta emociones y ha sido, yo qué sé, fuente de inspiración para otros artistas
que han venido después. Y en el año de su 250 aniversario, cada uno podrá hacerse su propia opinión sobre el maestro del silencio. Hay 3 grandes exposiciones que las tengo que leer porque de este artista romántico, que son 3 perspectivas diferentes. La Kunsthal de Hamburgo aborda la relación entre el hombre y la naturaleza en la obra de Friedrich. La Alte National Gallery de Berlín muestra el papel que jugó el museo a la hora de redescubrir los cuadros de Friedrich en el Imperio Alemán. Y la Staatliche, como se diga, Staatliche Kunstsammlung de Dresden, bueno, que son las colecciones estatales de arte de Dresde, traducción simultánea, explora la manera en que la ciudad jugó un papel importante en la vida de este pintor. Allí vivió durante más de 40 años y murió allí. Y bueno, no sé, bueno, y para los que no podamos ir a ver la exposición, como los alemanes son muy apañados, hay una oferta digital conjunta de los 3 museos que se pueden ver por internet y ofrece exposiciones virtuales de la obra de Caspar David Friedrich, y ahora lo pondré en el blog y espero que os haya gustado y hasta mañana, bye.